Buen día, ¿cómo están? Bueno, vamos a dar comienzo a este foro, que es el segundo foro del ciclo sobre monitoreo. El día de hoy le toca el turno a Cristian Clavijo, que como saben es el coordinador ejecutivo de vida silvestre al día de hoy, pero hoy nos acompaña más como especialista, en calidad de especialista en invertebrados, sobre todo de agua dulce, que es su área de trabajo desde hace varios años ya. Bienvenido entonces, Cristian. Muchas gracias por este tiempo y bueno, les recuerdo cómo es la dinámica. Ahora Cristian va a hacer su presentación, su exposición, y después retomamos con las preguntas y comentarios. Hola, les doy la bienvenida a este segundo capítulo del ciclo Monitoreando en Red, herramientas para monitoreo de la biodiversidad del programa Refugios de Vida Silvestre. Les saluda Cristian Clavijo, coordinador ejecutivo de la organización, y participante de varios proyectos. Y este capítulo específicamente va a estar dedicado a los invertebrados de agua dulce. El objetivo que me propongo en este foro es dar los elementos para utilizar los invertebrados de agua dulce como indicadores de calidad ambiental, y para eso vamos a primero conocer un poco de esta fauna, porque ciertamente la fauna de invertebrados es una de las más desconocidas en general en cualquier lugar del mundo. Siempre les prestamos más atención a los vertebrados, sobre todo mamíferos y aves, pero bueno, estos animales muchas veces pasan desapercibidos. Después vamos a hablar sobre algunas particularidades por las que estos animales son indicadores de calidad ambiental, características de su ciclo de vida, de su morfología, que nos hablan de la calidad del ambiente. Y después vamos a presentar en concreto algunos índices para que con entrenamiento y paciencia puedan usar en sus refugios. Como les digo, comenzando dentro de esta introducción, contarles, los invertebrados en realidad no son un grupo real, no son como los mamíferos o las aves, que son un grupo que llamamos monofilético, o sea, que tienen una característica común. Eso está también asociado, por supuesto, a que tienen un ancestro común. Los invertebrados son todo lo que no son vertebrados. Los vertebrados sí son un grupo en común, tienen algo en común, tienen muchas características en común. Los invertebrados no, es todo lo que no son los vertebrados. Con lo cual, una ausencia no puede definir un grupo, ¿no? Debería ser alguna característica. Y ese todo resto de cosas es la mayoría de la biodiversidad de los organismos que conocemos, ¿no? Considerando ambientes terrestres, marinos y de agua dulce, por lejos son la mayoría de los organismos. Para que se hagan una idea, solo en el agua dulce hay unas 2.000 especies de anelios, o sea, de unas lombrices. Hay unos 5.000 caracoles y almejas. Hay unos 6.000 arácnidos, que ahí incluimos arañas, pero también ácaros, que son principalmente, creo, el grupo representado entre el agua dulce. Hay unos 12.000 crustáceos, o sea, cangrejos y algunos otros tipos bastante más pequeños y bastante menos conocidos, como los copepos, los anfipos y otros. Y hay unos 75.000 insectos. Estamos hablando de especies, ¿no? Cada uno de esos números que le fui enumerando. Entonces, realmente es un grupo muy diverso, y dentro de esa diversidad existen diferentes respuestas, y son las que nos van a permitir usarlos como indicador a toda la comunidad. Esto a la vez trae un problema. Son muchas especies, con lo cual es más difícil identificarlas, separarlas una de otra, y conocerlas todas. Seguramente, dentro de estos números que le dije, estamos subestimando, en algunos casos incluso, se habla de que con suerte estamos conociendo la mitad de las especies. Así que, sin duda, estos números son mucho más grandes. Y de vuelta, para seguir con una numeración, ¿no? Para repetir un poco, para que vaya quedando, digamos, incorporado, ¿qué grupos hay dentro del agua dulce? Hay grupos que tienen sus individuos adultos, los caracoles, las almejas, los cangrejos, ¿no? Es el adulto lo que vemos ahí. Pero en los insectos existen, si bien hay algunas especies que están los adultos en el agua, muchas
lo que hay en el agua es la fase larval, el estadio larval, ¿sí? Nosotros sabemos muy bien por los mosquitos, ¿no? Los mosquitos, lo que hay adentro del agua son las larvas, después el adulto es un organismo aéreo o terrestre, le llamamos. Hay muchos grupos de insectos, algunos conocidos, otros no tanto, que tienen sus larvas en el agua dulce. Las libélulas, por ejemplo, los caballitos de diablo, los aguaciles, las larvas están adentro del agua dulce. Las efímeras y los tricópteros, que son unas mosquitas que aparecen en las noches de tormenta, esas noches pesadas de verano, también tienen su larva en el agua dulce. Y después hay otros organismos poco conocidos como esponjas, como aguavivas de agua dulce, nematos, que son un tipo de gusanito, nematomorfos, que son unos gusanos que tienen un ciclo de vida muy complejo, que implica tener una fase parasitaria de insectos, y briozoarios, para nombrar algunos. Grupos hay muchísimos, ¿no? Están también los anelios, que incluyen los oligoquetos, o sea, lombrices, y también las sanguijuelas, y después los platelmitos, los gusanos planos, ¿sí? Para, de vuelta, nombrar algunos, hay más grupos, y ahora lo que vamos a hacer es concentrarnos un poco en qué grupos son indicadores de qué son y por qué, ¿sí? Entonces, vamos ahí. Bueno, entonces ahora vamos a recorrer un poco esta diversidad de invertebrados que nos van a indicar la calidad del agua. Tienen una lámina ahí donde ven un poco la generalidad de planos diferentes, de formas de vida que existen, y luego una serie de fotos donde, bueno, van a poder ir viendo los animales que les voy a ir comentando, algunas particularidades, ¿no? Cada grupo, por supuesto, que sería todo un foro, pero bueno, se imaginarán que no vamos a hacer un foro de platelmitos de agua dulce del Uruguay y cosas así, por no llegar tan profundo. Pero sí nos va a dar bien como para poder conversar alguna cosita, y sobre todo pensando en qué nos van a estar indicando esos animales, la presencia de esos animales. Porque recordemos que las condiciones del agua van a ser las que permitan o no que esos animales vivan. Estos son animales que en general tienen una alta dispersión, la mayoría, con lo cual podrían estar presentes en los ríos y arroyos, porque, bueno, por ejemplo, los adultos son alados en muchos casos, o tienen estructuras de resistencia que les permite transportarse muy bien por múltiples maneras, ya sea transportados por otros animales, por el viento, por las corrientes, ¿no? Entonces, la presencia de estas especies, y en algunos casos la abundancia, nos va a marcar algo del agua. Entonces, empecemos por uno de los grupos que hay ahí, son los platelmitos, los gusanos planos, las planarias. Son pequeños, en general menos de 1 centímetro, como el grupo del nombre lo indica, son gusanos planos, chatos, no son cilíndricos, y esos animales en general están asociados a bajas concentraciones de oxígeno. Pueden estar en aguas estancadas, tienen una capacidad muy grande, por ser justamente unos gusanos muy planos, una capacidad muy grande de intercambio de oxígeno con el ambiente. Entonces, si hay poco oxígeno, igual a ellos no les preocupa porque tienen esa capacidad para poder sobrevivir ahí. Para empezar a poner esto más claro, ¿qué tiene que ver el oxígeno en esto? Bueno, cuando un agua es de buena calidad, en general tiene una concentración de oxígeno alta. Cuando esa agua recibe mucha materia orgánica, la respiración bacteriana va a consumir el oxígeno y va a hacer que tenga poca concentración de oxígeno. Sigamos con otro grupo, los oligoquetos, ¿no? Los oligoquetos son las lombrices. Estos son lombrices, pero que viven en los ríos, viven al igual que las lombrices terrestres, van a vivir en este caso abajo de la arena o del barro que hay en los ríos. Hay especies que tienen pocos milímetros, hasta algunos centímetros. Son una fuente importantísima de alimento de peces, pero como no las vemos, en general no las tomamos en cuenta. Y ahí es variada la tolerancia, entonces hay que ver bien de qué grupo dentro de los oligoquetos estamos hablando. En general son indicadores de baja concentración de oxígeno por esta capacidad de vivir adentro del sedimento que va a tener poco oxígeno.
parientes de estos animales son las sanguijuelas, los cirudiños, que esos sí están siempre asociados a baja concentración de oxígeno, ¿sí? Salvo casos puntualmente, pero que sería muy raro encontrarlos, están asociados a baja concentración de oxígeno. Y bueno, ustedes conocerán de campo, digamos, todas las teorías que se tejen acerca de las sanguijuelas. Bueno, no sé qué experiencia tienen de contacto con sanguijuela, pero en general no sucede que ataquen, digamos, al ser humano, ¿no? En general, las sanguijuelas a veces hasta se pueden pegar a una persona sin llegar a hacerle el corte para poder extraerle sangre. Otro de los grupos importantes dentro del agua dulce son los moluscos, porque bueno, cumplen muchísimas funciones, ¿no? De filtrado, de predadores, de carroñeros, de detritívoros, ¿no? Entonces tienen una gran biomasa, o sea, son gran parte de la vida dentro de los ríos y arroyos son moluscos, y tienen una gran diversidad. En Uruguay hay más de 100 especies de moluscos nativos en nuestros ríos y arroyos. Son indicadores de calidad de agua porque, como su caparazón es de carbonato de calcio, este carbonato de calcio se ve afectado por pHs muy bajos, por aguas ácidas, ¿sí? Eso se puede dar de forma natural. En muchos bañados sucede que el agua es ácida, incluso en la zona de Rocha es muy común ver esas lagunas que tienen hasta color té por la gran presencia de taninos que tiene el agua, ¿no? Entonces, tanta descomposición vegetal genera eso. A pesar de que hay una descomposición vegetal muy grande y todo, las aguas tienen un enriquecimiento de oxígeno y por múltiples factores igual tiene una concentración de oxígeno media, por lo menos. Y bueno, les decía, los moluscos son un grupo súper importante. Son animales que son filtradores, por ejemplo los bivalvos, ¿no? Entonces ahí nos van a estar indicando mucho de la química del agua. Se puede obtener muchísima información sobre la química del agua. Y piensen de que en almejas que tienen una expectativa de vida de 40 años, uno puede llegar a tener 40 años de información en una sola caparazón, una sola concha. También son indicadores del estado de las pesquerías, porque el grupo de las almejas más conocido, porque son esas grandes medias marrones, tienen en la mayoría de los casos necesariamente que pasar por una fase parasitaria de peces. Entonces a veces fallan los reclutamientos, o sea, el ciclo de vida le falla en esa etapa porque no encuentran peces y empiezan a aparecer poblaciones que solamente se encuentran individuos adultos, y eso está asociado a que no están pudiendo cumplir su ciclo reproductivo por la falta de peces. Dentro del grupo de los moluscos hay algunos grupos con poca tolerancia a la ausencia del oxígeno, porque bueno, son organismos que viven debajo del agua respirando a través de branquias, pero hay otros, cuidado, porque hay otros que pueden respirar oxígeno atmosférico, entonces están exentos de esta problemática. El caso típico es el caracol manzana, el caracol ese que pone los huevitos rosados en los juncos, en las paredes de las lagunas, de algunos arroyos, que incluso se los puede ver en algunos parques urbanos, lagos de parques urbanos. Caso típico es aquí en Montevideo, en el Parque de Rodó, en las canteras y en el propio lago del parque, en un agua que claramente tiene una calidad bastante mala, pero sin embargo el caracol está ahí porque el caracol en realidad hace uso del agua, pero puede tomar oxígeno atmosférico. Y bueno, ahora sí entramos en el grupo más diverso, lo es más diverso en el ambiente terrestre, también es lo más diverso en el agua dulce, que son los artrópodos, ¿sí? Dentro de los artrópodos tenemos un grupo que tiene bastantes representantes, como el de los crustáceos, que tiene desde unos representantes muy pequeños que viven asociados a la columna del agua, o sea, no viven en los fondos, sino que viven nadando en el agua, que son, bueno, los copépodos, cladóceros, hay muchísimos grupos, pero vamos a centrarnos en los que viven en el fondo, porque la metodología de muestreo para los
para usar los invertebrados como indicadores de agua, hace uso de los animales que viven en el fondo. Los primeros que les voy a contar son los anfipos, conocidos como pulga de agua. Son muy pequeños, miden a reventar 4 milímetros, 5. Están asociados a grandes cantidades de materia orgánica, por lo tanto a baja concentración de oxígeno, ¿sí? Y a veces la limitante es el pH, ¿no? Porque al igual que los moluscos, los crustáceos tienen carbonato de calcio en el exterior de su organismo, con lo cual se pueden ver afectados por pHs muy ácidos. Hay algunos camarones, solo para nombrarlo, que capaz que los hayan visto pasando una red en los ríos y arroyos, porque son transparentes, son bien particulares. Hay diferentes grupos de cangrejos. Hay uno que es muy particular por su forma, porque no es la típica forma del cangrejo marino, sino que pareciera que es como un cangrejo ovalado, de grandes pinzas, de tamaño de unos 5 centímetros, color marrón y muy chatito. Vive justamente en aguas corrientes, entonces esa forma ayuda a la hidrodinámica para que el agua no ejerza tanta fuerza sobre su cuerpo. Ese cangrejo se llama egla, el género egla. Es endémico de América del Sur, incluso hay algunas especies endémicas de la zona de Río Grande del Sur, hay alguna creo en Rivera, así que son bien particulares. Y después hay una familia que se llama Tricodactylidae. Los nombres, no se asusten, los nombres siempre tienen un significado atrás. En este caso trico es pelo y dactylidae viene de dedo, es porque bueno, tienen unos pelos, no son pelos por supuesto, no son mamíferos, sino que son estructuras parecidas a los pelos en los dedos, en este caso en las pinzas. Esos tricodactilios tienen forma de cangrejo, la típica forma de cangrejo que vemos en los cangrejos marinos, está presente en el agua dulce en esta familia Tricodactylidae. Y después hay un grupo que son las langostas de río, del género Parastacus, que viven en zonas más bien de bañados y se hacen evidentes porque dejan unas chimeneas pequeñas de unos 10 centímetros de bolitas de barro en la puerta de sus refugios. Terminando con esta recorrida por la diversidad de los ríos y arroyos, nos encontramos con los insectos, ¿no? Dentro de los insectos hay muchos grupos y acá sí van a estar los principales indicadores de calidad de agua. El grupo así más característico de aguas ricas en oxígeno, de la mayor pureza, son los plecópteros. Es un grupo que seguramente no lo conozcan mucho porque bueno, está asociado aquí en Uruguay a zonas de sierras, y la larva es la que vive dentro del agua. El adulto pueden ser confundidos con avispas a veces, y salen en momentos muy especiales, muy puntuales del año, solo a reproducirse y luego mueren los adultos. Entonces hay que tener mucha suerte para verlos, porque aparte no tienen grandes densidades. En la imagen van a ver ahí que los plecópteros tienen como una característica, al final de su abdomen tienen dos apéndices, dos colitas, ¿sí? Que es algo que es bien típico de este grupo. Después hay otro que son un poco más comunes, que son las efímeras. También tienen una baja tolerancia a la contaminación o al estrés del ambiente donde viven. Aunque ahí adentro tienen algunos grupos que pueden ser un poco más tolerantes que otros, pero siempre de rango medio para arriba tienen que estar el agua. Estas sí son unas polillitas que les puse ahí el adulto para que las vean. Seguramente alguna vez las hayan visto en noches de tormenta, ¿no? Esas noches típicas pesadas de verano, porque bueno, eso es como una señal que tienen estos animales para salir todos juntos a reproducirse, ¿no? Entonces es una señal ambiental. Piensen en este caso cuánto problema les trae al calendario el cambio climático, ¿no? Les puede aparecer una noche de esa en la primavera temprana, y eso genera un problema bárbaro porque bueno, están a medio madurar y salen igual y cosas así, ¿no? Estas efímeras son animales
como les dije, que son indicadores de calidad buena para excelente. Después están los tricópteros, que son bien particulares porque hacen capullos y a esos capullos le pegan palos, palitos, arena, piedritas, ¿no? Y le hacen diferentes formas. Entonces a veces uno levanta una piedra del fondo de un río y tiene una hoja pegada. Bueno, ahí seguramente o está todavía o esa fue la guarida de un tricóptero. Lo que vamos a encontrar adentro es la larva, digamos, el adulto también es terrestre. Estos son los tres grupos, los plecópteros, efemerópteros y tricópteros, son los grupos menos tolerantes y por eso hay un indicador particular que se basa en ver cuántos individuos hay, ¿no?, en una muestra de estos y dividirlos entre el resto de los invertebrados o el total, ¿sí? Entonces, con eso ya podemos hacer un indicador para saber la calidad del agua. Después hay, como en casi todos los ambientes, hay escarabajos, que hay larvas y adultos, algunas familias en particular, una que se llama Sphaenidae, que tienen una apariencia como si fueran de monedas, en realidad son bien particulares, si las han visto, las reconocen enseguida. Al dar vuelta a la piedra uno ve como que hay unos redondelitos pegados en la piedra. Bueno, esos redondelitos pegados que están segmentados son las larvas de estos escarabajos, que son indicadores de buena calidad de agua. Y después sabrán que hay dípteros, ¿no?, los mosquitos y otros. En general toleran bastante bien la baja concentración de oxígeno. Los mosquitos incluso tienen las larvas especialmente, tienen la posibilidad de captar aire atmosférico, tienen un snorkel, con lo cual pueden tomar aire atmosférico y así entonces no les importa cómo es la concentración de oxígeno dentro del agua en la que viven. Y por último están los zoonatos, que es el grupo que de adultos lo vemos como las libélulas, los aguaciles, los caballitos del diablo, que bueno, en general están asociados a materia orgánica, mucha materia orgánica, son predadores, y esos animales no son del todo indicadores, digamos, de buena calidad de agua. Para los muestreos, para ver cómo es la calidad de agua de una cañada, de un arroyo, lo que se hace es, se intenta obtener la comunidad del fondo de una manera sistemática, o sea, evitar perder individuos. Eso se puede hacer con algunos aparatos específicos que toman una muestra del fondo bien concreta y no dejan escapar los animales, o se puede hacer de una forma un poco más casera, pero igualmente efectiva, que es levantando las piedras, lavándolas en una bandeja, ¿no?, y todo lo que los animales que van a caer ahí, ¿no?, van a ser parte de la muestra. Siempre es importante revisar las piedras, los recovecos que hayan en las piedras, porque a veces estos animales tienden a esconderse ahí justamente para evitar ser predados. Entonces también tienen esa respuesta cuando nosotros sacamos la piedra al agua. Y bueno, y después de revisar bien esa piedra se vuelve a dejar. Otra opción puede ser utilizar redes. Si es un río que corre, se puede poner una red sobre el fondo en contracorriente y uno remueve las piedras y la corriente misma va a llevar los organismos adentro de la red. O también se puede hacer un muestreo directamente sobre plantas que vivan en el fondo, ¿no?, con una red de mano, por ejemplo. La identificación es bastante compleja, hay guías específicas para cada grupo. Lo bueno es que para los indicadores, para los índices creados, en general con nivel de familia ya es suficiente la identificación. Entonces, piensen de que a nivel de mamíferos les estaría diciendo es un cánido, es un familiar de los perros o un felino, un familiar de los gatos, ¿no? A ese nivel, ¿no?, de identificación que, bueno, más o menos uno tal vez no sepa cuál zorro es, pero sabe que es un cánido. Entonces, bueno, es más fácil, ¿no? Piensen en la identificación. Para la identificación se utiliza lupas, se pueden usar las lupas de mano, digamos, que hay unas que ya hace unos años están bastante comunes aquí en Uruguay, que son unas lupas
como unas vinchas, que tienen un muy aceptable aumento. Siempre se utilizan bandejas y bueno, lo ideal es sacar fotos, ¿no? Para poder enviar. Ya saben ustedes, les han ido dando diferentes herramientas como iNaturalist y bueno, y está disponible también el equipo Vida Silvestre para algunas identificaciones. Vamos a ver entonces en el siguiente audio los índices propiamente dicho. Bueno, y en la primera tabla van a ver una lista enorme de métricas que son utilizadas como indicadores de calidad de agua y la respuesta que tienen al impacto. Por ejemplo, la riqueza, que es el número total de organismos, de especies de organismos que hay en el ambiente, se espera que frente a un impacto disminuya, ¿sí? Lo que dice ahí tasa EPT son estos Ephemeropteras, Plecopteras, Trichopteras, o sea, el número de especies de Ephemeropteras, Plecopteras, Trichopteras se espera que disminuya, por ejemplo, ¿no? Después hay algunos, eso solamente a nivel de identificar especies, ¿no? O sea, solo con eso, ya con la presencia de las especies, ya me está diciendo muchas cosas, ¿no? Me está diciendo cómo, si hay o no un impacto, ¿no? Con 2 medidas ya voy a saber si hay o no un impacto. Después hay métricas asociadas a la composición, o sea, yo lo que hago es determino el porcentaje de ciertos grupos dentro de mi muestra. De vuelta, el grupo Ephemeropteros, Plecopteros, Trichopteros se espera que disminuya su presencia frente a un impacto. Sin embargo, los quironómides, que son un grupo de dípteros, aumentan en general cuando hay impacto, ¿no? Y así muchos, ahí ven que hay muchas métricas. Por otro lado, hay unas métricas que están asociadas a la relación entre las especies tolerantes e intolerantes. Se hace específicamente identificando y generando índices con su abundancia. Hay uno específico que les voy a hablar, que es ese BMWP. Es un índice que es bastante utilizado a nivel global. Se tiene que adaptar localmente, entonces bueno, ahí hay algunas modificaciones, pero es la siguiente tabla que van a ver. Y después, finalmente, hay una métrica asociada a las características tróficas de los animales. Se espera que en general los números, el porcentaje de raspadores, recolectores, trituradores y depredadores disminuyan a la respuesta al impacto. Bueno, y finalmente, uno de los indicadores más utilizados a nivel global es ese BMWP, que lo que hace es le asigna un puntaje a cada grupo. A veces lo hace a nivel de clases, a nivel de familia, ¿sí? Entonces, a cada uno de esos grupos le asigna un valor de tolerancia a la contaminación. Entonces, uno tiene su muestra, identifica, como mucho será necesario identificar a nivel de familia, y va anotando, bueno, yo tengo mi muestra, una especie de bétide, voy a la tabla, busco bétide, es un efemeróptero bétide, 4 puntos. Tengo un leptoflébide, 10 puntos. Y así voy sumando el total del puntaje de mi muestra, lo paso por una tabla, otra tabla que tiene un rango de categorías de calidad de agua asociado a este puntaje, ¿no? Si es menos de 15, tuve menos de 15 puntos, el agua está fuertemente contaminada. Y en el caso contrario, si yo tengo una calidad aceptable, por ejemplo, voy a tener entre 61 y 100 puntos, ¿sí? Entonces, ya solo con eso voy a poder determinar la calidad de agua. Después voy a tener que ver qué organismos están presentes y cuáles no, para poder empezar a entender
cuál es el proceso que está afectando la calidad del agua, ¿no? Les decíamos, el pH bajo va a afectar a los moluscos, la concentración de oxígeno bajo va a afectar a ciertos grupos de insectos. Entonces, con la presencia de esas especies o por sus abundancias, voy a poder empezar a acercarme a la problemática específica que tiene ese curso de agua. Finalmente, no quería terminar este foro sin hacer un llamado de atención acerca de lo frágiles que son estas comunidades de invertebrados de agua dulce, lo desconocidas que son, desconocidas a nivel público general, pero también a nivel científico. Todavía tenemos muchísimo por conocer. Es muy probable que hayan tal vez el doble de especies presentes en las aguas continentales y todavía no las hemos descubierto, no las hemos identificado. De muchas conocemos algunos aspectos de su vida, pero no todos, y eso es fundamental. Y sobre todo, pensemos que las aguas continentales, los ríos, arroyos, las lagunas, se ven afectados por todo lo que sucede en la cuenca, ¿sí? Y después esa afectación es transportada por los ríos y arroyos hacia aguas abajo. Entonces, la afectación que a veces uno ve, pusieron una fábrica allá, bueno, está, pero afecta ahí esa zona. No, bueno, en los ríos y arroyos está afectando todo lo largo del río y el arroyo, ¿no? Entonces, son ambientes muy sensibles, ambientes que como seres humanos nos resultan lejanos, difíciles de entender, ¿no? La vida ahí es bien diferente. Que son fundamentales para nosotros y que tienen esa maravilla de vida, de adaptaciones diferentes que están ahí para ser descubiertas. Muchísimas gracias por la invitación de participar del foro y quedo a las órdenes por las preguntas y comentarios que vayan surgiendo. Buenísimo, Cristian, muchísimas gracias a ti. La verdad que ha sido, no sé, para mí por lo menos súper rico. Está cargado de información, como vos decías, y es un mundo complejo, pero me parece que está buenísimo para empezar a acercarnos a este mundo tan desconocido y a la vida que hay ahí. Me parece rescato esto que traes de la importancia de estos organismos como indicadores de la calidad del agua, que está ahí a la mano y que es eso, de repente es hacer el ojo y ver cómo poder hacer la muestra y hacer el ojo para identificar a nivel de familia, pero me parece que en el fondo es algo que puede ser bastante sencillo de hacer. Abrimos entonces el espacio para preguntas, para comentarios. Cristian se va a quedar igual, les recuerdo, hasta el lunes a las 11 también. Entonces, bueno, tenemos el foro abierto desde ahora hasta el lunes. Y nada, invito entonces a que hagan a Cristian las preguntas que crean pertinentes y a que comenten de repente sobre diferentes invertebrados que hayan visto en los cuerpos de agua donde ustedes se manejan comúnmente también. Cristian, la verdad, muy didáctica los audios que mandaste. A medida que ibas hablando, iba tratando de ver si recordaba algunas de las que nombrabas. Lógicamente, sí, las libélulas y eso uno las ve más. Ahora, después, en la que tiene que ver con los insectos, no sé, perdóname mi léxico, me cuesta ver si de la especie que estás hablando es la que yo me imagino. Y menos todavía me puedo imaginar en su fase larval. Sí he visto las hojitas, como vos decías, adheridas a las piedras, eso lo veo frecuentemente. Además, increíblemente, no sé, siempre veo como la misma forma o de la misma especie de árbol que es la que utilizan. No cualquiera, tiene que tener un tamaño, se ve. Sería muy bueno que si tenés alguna foto de las, creo que EPT, que estás nombrando como las más sensibles en su fase adulta y en su fase larvaria, que nos pudieras proporcionar
y algún instrumento casero, no sé, o sea, la malla para recolectar, qué mallado tendría que tener para capturarlas. Yo ya me lo estoy imaginando dónde poder hacer. Eso es como el pedido concreto. Eh, la pregunta viene por el lado de nosotros en el refugio lo que tenemos son las nacientes, o sea, son cañadas, no llegan a arroyo y bueno, menos a río, o sea, son cursos que nacen en el propio establecimiento y si bien no se secan, por lo menos hasta lo que yo he visto hasta ahora, no sé si ahí es posible encontrar eh, alguna de estas familias que estás nombrando. Eh, lo que sí he visto que me ha llamado la atención, porque sí los había visto, a ver todas las partes de moluscos, las almejas y mejillones, que pensé que eran más propios de grandes superficies de agua. A ver, era fácil ver siempre los cascarones de mejillón de agua dulce, como uno le dice, o de las almejas grandes, ¿no? Pero también las he encontrado en estas cañadas que me llamó la atención que, a ver, digo, estás hablando de un ancho de 1 metro, 2 metros, y aún donde hay un poquito de arena o de balastro, ya encontrás las cáscaras, ¿no? Nunca he encontrado el cerrado. Habrá que buscarlo, pero eh, y en ese caso también te quería preguntar si esos moluscos de alguna forma también son indicadores de buena calidad de agua, eh, o si no son muy indicadores, si son bastante resistentes a la falta de oxígeno o algo por el estilo. Gracias, saludo grande. Marcos, muy interesante tus observaciones. Luego les voy a ir sí, pasando algunas guías, más fotos para que puedan ir viendo. Lo que comentás de estos animalitos, los tricópteros que generan unos capullos y a eso le van pegando hojas, también lo había visto. No recuerdo algún artículo, o sea, que haya sistematizado justamente esa información. Eh, es interesante, ¿no? Ellos tienen unas mandíbulas muy fuertes con las cuales cortan las hojas, entonces le dan como siempre más o menos la misma forma. Y hay una gran diversidad. Luego mando algunas láminas al respecto. En cuanto a los bivalvos, están, sí, en los ríos, a donde llegue un pez, una tararira, alguna de esas especies, algún bagre, hay bivalvos en general, porque los bivalvos, como comenté, tienen una larva que se pega a los peces, es parásita de los peces durante unos 20 días, y eso justamente les sirve para poder desplazarse a las almejas. Las almejas por sí solas no pueden desplazarse, tienen unos movimientos muy acotados, muy difíciles, ¿no? No tienen como un medio de locomoción. Entonces, justamente evolutivamente apareció esa respuesta, que es increíble, porque aparte asociado a eso hay un montón de mecanismos de atracción de las almejas a los peces para bueno, que al atraerlos tenga más éxito la liberación de las larvas, ¿no? Porque si no las liberan al agua y de ahí a que se pegue un pez es cuestión de suerte. Entonces, en esas pequeñas almejas que tú, perdón, pequeños cursos de agua que tú me contás, es posible, sí, mientras que haya un lugar relativamente espejado como para que crezca algas, ¿no? Flotando, las pequeñas algas que viven en la columna del agua, ¿no? En los cuerpos de agua, ahí ya hay almejas. Y bueno, y son indicadoras en general de, por lo menos, la presencia de los peces y después de que no hay contaminantes tóxicos agresivos en concentraciones letales para estos animales. A nivel metabólico, como tienen un metabolismo muy lento, no, no necesitan grandes concentraciones de oxígeno, entonces por ahí capaz que no son los mejores indicadores para eso. Pero bueno, por ahí creo que fueron tus respuestas. Me habías preguntado también
algo de los insectos. Ah, claro, si viven en los cursos de agua en las sierras. Bueno, muy arriba, ¿no? Porque incluso esos cursos, tú bien lo sabrás, no son permanentes, o sea, salvo que haya una vertiente asociada, después de una lluvia, la parte superior de los cursos se seca, entonces, bueno, ahí no. Pero donde ya haya un flujo permanente de agua, o por lo menos la mayor parte del año, sí vamos a encontrar estos invertebrados y sí. Seguramente vayamos a encontrar, sobre todo en esa zona de sierra, invertebrados de muy buena calidad de agua, porque bueno, son lugares con mucho oxígeno, sin contaminantes, que está marcado justamente por su comunidad. Buenos días, muchas gracias por la presentación y un saludo a todas las mujeres rurales que estén escuchando el foro, participando. Bueno, la pregunta es la siguiente. ¿Se puede ver la evolución del impacto en el curso de agua a través de los caparazones que se encuentran incrustados por capas en las barrancas? Esa sería la pregunta. Muchas gracias. Bueno, es muy interesante lo que planteás. Justamente es algo que se hace, sí, poder ver, bueno, con los cambios, sobre todo con registros históricos, porque a veces lo que sucede con las caparazones que están en las barrancas es que de alguna manera son seleccionadas por las corrientes, entonces no puede estar bien representada la comunidad que había en esa zona. Entonces, sí, con registros históricos se ha hecho en muchos lugares el ir a cada tantos años a ver cómo está la comunidad, y sí es un indicador de justamente de algunos procesos en los ríos y arroyos. El más evidente es la contaminación, pero también asociado a la deforestación de márgenes, porque eso aumenta mucho la cantidad de sedimentos en suspensión en el agua, y estos animales, los bivalvos, son filtradores. Entonces, que no haya nada es malo, o sea, para ellos, digamos, no les sirve porque necesitan alimento en el agua, pero que haya mucho también porque eso les genera muchos gastos para seleccionar el alimento. Entonces, tiene que estar en el medio, y justamente la deforestación genera mayores aportes de sedimentos al agua, y eso se ha comprobado que hay una disminución de la diversidad de bivalvos asociada a estos procesos. Por otro lado, estos animales, bueno, les decía, son filtradores, entonces están todo el tiempo alimentándose del agua. Y el crecimiento es igual que el crecimiento de los árboles en anillos. En este caso son unos anillos que van creciendo desde lo que se llama lumbo, que es como la puntita que tiene la parte superior de la almeja, y desde ahí van creciendo. Y entonces lo interesante es que nosotros, si sabemos cuándo colectamos esa almeja, tenemos el año actual, ¿no? El mayor año, digamos, de la edad de esa almeja. Y de ahí podemos ir hacia el pasado. Como les comentaba, pueden tener hasta 40 años. En algunos lugares de aguas frías pueden llegar a vivir 170 años estos animales. Entonces, con algunas técnicas, ahí sí ya con un laboratorio especializado, se pueden sacar muestras de la caparazón y se puede obtener, por ejemplo, la concentración de metales pesados que había en el agua en tal año, ¿no? A partir de cuando yo lo tengo. Entonces tenemos un registro histórico de la concentración de metales pesados. Eso es muy interesante. Buen día, Cristian. De nuevo, ¿qué me decís de esos ejemplares? Son acá del Yaguarí, acá del noreste de Rivera. Y bueno, decime algo, a ver, ¿qué indican? Si indican algo. Y si hay mucha población o poca población, ¿qué indican y de qué se alimentan? Da la casualidad que pateando el país para mi doctorado, colecté justamente ahí, en ese campo en 2016, o sea que ya hay datos. Esa especie que tú me muestras es Anontites patagonicus, la de bivalvo, es una de las almejas nativas del Uruguay. Y después hay un caracol, el grande, se llama Pomacea canaliculata, es muy común en nuestro país y bastante distribuido en América del Sur. Es la especie de caracol que ponen los huevitos rosados que aparecen en los juncos, en las rocas, cerca de ríos y arroyos. Y el otro es Bionfalaria, creo que Bionfalaria tenagófila. Es una especie esas especies son de un grupo que se llama planórbidos, porque son justamente unos caracoles planos, o sea, tienen, en vez de tener una espira
cónica, tiene una espira plana, ¿no? En el mismo plano. Y ese grupo es sumamente interesante, sobre todo en la zona frontera, porque algunos transmiten una enfermedad a los seres humanos que se llama esquistosomiasis, que bueno, que está en Brasil, que incluso hace poco está en la cuenca del Yaguarón, en la parte alta del Yaguarón. Entonces hay probabilidad de que esa enfermedad llegue acá. Es una enfermedad que genera problemas intestinales, y bueno, hay que estar atentos a justamente también como otro aspecto interesante de los invertebrados, la transmisión de enfermedades. Buenas tardes, Cristian. Mauro, de acá de Los Chajá, en Barra Balizas, Mauro Ríos. Muchas gracias por la explicación. Muy bueno, muchísima información. Tenía varias consultas, pero primero que nada, viendo acá las tablas que compartiste, si no entendí mal, el BMWP es el que tiene unos valores de referencia. Luego de hacer esa sumatoria, como tú explicaste en el muestreo, puntualmente para eso tengo la consulta de si es o sea, si cada individuo, por más de que sea de una misma familia, también suma o no suma en ese índice, o si es simplemente por la presencia de la familia. Eso por un lado, con lo cual me llevaría a pensar, bueno, debe haber un protocolo de cuánto, de qué tamaño de muestra o cómo sacar, digamos, en relación a qué, ¿no? Digamos, digo, si es un calderinazo o si es varias veces o cómo hacerlo. Pero asumo que debe haber un protocolo para ello. Después, para la cuestión de los demás indicadores, como ese tiene unos valores de referencia, quería saber si para los otros indicadores también existen valores de referencia o son más como para hacer comparativos dentro de un mismo predio, dentro de un mismo lugar de muestreo, para distintos momentos del año o para distintos momentos luego para analizar el impacto de alguna cuestión en especial. Bueno, por ahí van mis consultas. Mauro, gracias por tus preguntas que me permiten profundizar más en estos índices. Acerca del BMWP, el índice ese que asigna puntajes, en realidad no hay una metodología definida del todo. Incluso van a encontrar otras tablas por ahí que tienen diferentes valores. ¿Qué pasa con eso? Bueno, lo ideal sería adaptar a cada región los valores y las metodologías, porque va a tener mucho que ver con qué tipo de fauna vamos a encontrar naturalmente en los ríos y arroyos, cañadas de la región. Entonces tal vez hayan regiones, por ejemplo, aquí en nuestro continente, en la Patagonia, donde son más comunes los plecópteros, que son esos que dan muchos puntajes. Entonces ahí tal vez los plecópteros terminan teniendo menos puntaje, porque si no, rápidamente una muestra puede generar una saturación, ¿no?, de buena calidad de agua por puntaje de esos plecópteros. Entonces, en realidad se ajusta bastante. Pero bueno, ¿por qué criterio lo ajustas? Bueno, de manera formal y científica, lo que se debería hacer es, en la región se deberían tomar muestras en diferentes sitios con diferentes calidades de aguas, medidas químicamente y también por conocimiento de diferentes contaminantes. Esos se hacen análisis multiparamétricos y terminan asignando los valores a cada familia. De forma casera, ¿cómo no nos podemos terminar dando cuenta? Bueno, usar estas tablas generales, globales, y lo importante es ir a la cañada y empezar a sacar muestras, ¿no? Puedes sacar de piedras diferentes. La primer esfuerzo muestreo, lo que en general se hace es, se toman las muestras de cada piedra, por ejemplo, separada. Entonces, después se hace una curva de saturación, que se llama. O sea, yo voy anotando. En la primera piedra aparecieron 3 especies. En la siguiente apareció una nueva más. Y así voy haciendo con cada piedra hasta que no me aparezcan más especies. Entonces, cuando esa curva se asintotiza, o sea, se aplana, ¿no? Ahora que con el coronavirus tenemos tan claros esos conceptos,
ahí es donde yo voy a fijar mi esfuerzo muestreo. En general, con 5 piedras yo te diría que ya está bastante bien, o sea, uno podría perder a una especie, pero no es relevante. Y cada individuo, lo que me preguntas, perdón, de cada individuo, o si es la especie, eso hace, son transformaciones del índice. Hay algunas transformaciones que lo que hacen es, solamente se cuenta un valor por especie. Entonces yo encontré 5 ejemplares de un plecóptero que vale 10, eso vale 10 puntos solamente, ¿no? No sumo 10 puntos por cada ejemplar, sino por la presencia de la especie, y ahí hago el índice. Y otro, hacen el promedio, o sea, sí suman los puntajes de todos, pero después lo dividen entre el total. Entonces es como un promedio del valor de todos los individuos de la muestra. Por otro lado, sobre el EPT no hay tampoco de vuelta algo súper estandarizado como para este otro. Sí, te diré que el criterio es que menos de 10 es el equivalente a las aguas muy críticas. Después de 10 a 25 sería la categoría de aguas contaminadas. De 25 a 50 aguas las moderadamente contaminadas. De 50 a 75 es la parte aceptable. Y bueno, y de 75 para arriba es la buena calidad de agua. Esos serían como los valores. Voy a ver si les busco una tablita también para eso. Hola Cristian, te habla Mecha de Cerro de Piedra, Paysandú. Súper interesante todo lo que decís y la verdad que despierta la curiosidad. Así que bueno, saldremos en busca de todos esos bichitos que a veces no prestamos tanta atención. Muchísimas gracias por todo. La verdad que da para rever todo, reescuchar y seguir buscando material. Muchas gracias. Hola Cristian, soy Ana de La Nutria. Muchas gracias por la charla, súper interesante el mundo de los invertebrados, a los que no les daba mucha bolilla. Pero bueno, ya estoy mirando en el arroyito, también escuché la otra charla que pasaste, muy buena. Así que muy agradecida. Chao. Buenas tardes. Yo tengo un par de preguntas, Cristian, que me quedaron del otro día. Una es si hay algún momento del año propicio para salir a muestrear o a buscar estos organismos. Y la otra es si hay alguno de estos o algún otro, no sé, que pueda servir para indicar calidad de agua en lugares de agua estancada, en general más como pensando en tajamares. Gracias. Bueno, muchas gracias Mecha, Joaquín, Ana por las felicitaciones y los comentarios. Respondiendo al audio de Maggie sobre el momento ideal, como muchos de estos animales tienen su ciclo de vida, como habíamos dicho, ¿no? Las larvas eran acuáticas y los adultos son terrestres, lo ideal es hacer el muestreo antes de la eclosión de los adultos. Lo más inmediatamente antes de esa eclosión sería bueno. Entonces la primavera es un momento ideal. Sin embargo, hay una cosa interesante a notar, y es que muchas veces las larvas no permiten bien la identificación a nivel de especie. Por eso es importante sacarle fotos a los adultos, por ejemplo a los alguaciles, ¿no? Es bien típico que la identificación de la especie se hace solamente con el adulto. Así que bueno, si bien la primavera es un momento ideal para buscarlos en el agua, es importante buscar los adultos durante el verano fuera de ella. Con respecto a los tajamares, bueno, estos mismos indicadores se podrían usar en tajamares, pero sabiendo de que van a tener, porque de por sí son ambientes que tienen menos oxígeno y todo, van a tener un valor inferior en la calidad, ¿no? Uno lo que tiene que pensar cuando estudia la calidad del agua es pensar cuál es el estándar para ese lugar o qué es lo que es esperado, ¿no? O sea, para un río, una cañada de sierras, bueno, uno espera una calidad de agua muy alta. Para un río de llanura, bueno, ya no tanto, pero eso no significa que esté mal el sitio. Con los tajamares, bueno, uno debería buscar ser más tolerante con los indicadores, o sea, saber que la calidad del agua que le va a marcar no va a ser nunca de excelente o muy buena,
¿no? Entonces, cuando uno alcanza un nivel de bueno con estos indicadores, ya debería estar contento. Aprovecho a comentar, porque sé que manejan mucho iNaturalist, que las fotos deberían ser tomadas, por ejemplo, cuando se incluye a los moluscos, es importante que se vean las dos partes de las conchas. Por ejemplo, en el caso de las almejas, vieron que tiene una parte exterior media marrón y una interior blanca. Bueno, esas dos partes son importantes que se vean en la foto. Lo mismo la caparazón de los caracoles, una vista de lo que se llama boca, que es la abertura por donde sale el animal, y una vista de la parte superior, de la parte dorsal, es importante. Los otros animales, bueno, fundamental es la mejor definición posible, idealmente tener una referencia de tamaño y en la descripción agregar todo lo que se pueda sobre el ambiente en general y el microambiente en particular. Si yo lo encontré pegado a un palo, a una roca, entre hojarasca en el fondo del río o asociado a arena, ese tipo de cosas y a qué tipo de arena, por ejemplo, son importantísimas. Entonces eso va a facilitar muchísimo a que les puedan brindar identificaciones. Hola Cristian, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, realmente una exposición espectacular de toda esta charla. Uno que no entiende demasiado, fue muy didáctica. Igualmente, bueno, me presento, perdón. Mi nombre es Shelly y soy de la Casa del Bosque y vivimos en Carmelo. Mi pregunta es la siguiente. ¿Hay alguien que se encarga de hacer eso para hacerlo realmente bien, tomando todos los datos y como debería de ser, por miedo a hacerlo erróneamente? Porque la verdad que está muy interesante para saber qué tipo de agua estamos teniendo en nuestros establecimientos, en nuestros refugios. Así que bueno, muchísimas gracias y está muy bueno todo lo que nos explicaste. Hola Shelis, gracias por tus comentarios y por tu pregunta. Te cuento que los indicadores de macroinvertebrados fueron creados en la década del 80, comenzaron, digamos, a utilizarse en la década del 80 en Inglaterra, bueno, y desde ahí se repartieron, rápidamente se expandieron por el mundo, originalmente de los círculos académicos, y posteriormente se fueron popularizando su uso por la simpleza que tiene, bueno, y porque es mucho más barato que comprar un aparato midiendo el oxígeno, la conductividad, el pH y todas esas cosas, se fueron popularizando a nivel de población general, sobre todo asociado, por supuesto, a instituciones educativas. Pero esto es algo que se puede hacer, que incluso es un gran anhelo hacerlo para Uruguay, tal vez por región. Justamente en Carmelo tuvimos alguna experiencia con el liceo, y con el de Carmelo y con el de Palmira hace ya 10 años. Así que bueno, hay incluso una guía para su uso así popular, que la puedo mandar. Es bastante simple, pero es bien fácil de comprender, y creo que para empezar está bueno. Hay que hacerse el ojo a los animales, hay que hacerse el ojo para verlos, para darse cuenta que eso negrito o esa cosita que hay ahí pegada también es un animal. Pero una vez que está eso, bueno, que se van tomando muestras y se conoce bien, eso se puede hacer por cualquier persona. O sea, es algo que es muy lindo hacer, incluso para poder motivar sobre todo a la infancia, a acercarse justamente a esta diversidad increíble que hay dentro de los ríos. Ahora les paso la guía y bueno, y después a nivel oficial hay algunos países que lo usan incluso como un indicador más. Algo que no comenté, pero que es oportuno hacerlo, es que los animales, ¿no? Los indicadores ambientales, cuando utilizamos organismos que viven en los ambientes, están monitoreando de alguna manera
todo el tiempo el ambiente. Cuando uno va con un aparato para medir, ¿no? Por ejemplo, la concentración de oxígeno, va en un momento dado y toma esa muestra, ese valor, digamos, de un momento dado. Pero esas condiciones pueden no ser representativas de lo que pasa. Pensemos en qué sucede con un frigorífico, por ejemplo, ¿no? Que faena en un momento dado, ¿no? O por lo menos tiene un pico de actividad en un momento dado. Bueno, en ese momento seguramente la calidad del agua va a bajar mucho, ¿no? Si tiene, por ejemplo, una mala gestión de sus aguas residuales. Entonces, si uno va en el momento que está en el pico, seguramente va a tener un valor muy bajo de oxígeno asociado a eso, ¿no? Mucha materia orgánica, en descomposición, mucha respiración bacteriana, baja de oxígeno. Eso, si yo voy el día anterior a que empiece el pico de faena, o voy a los 3-4 días, capaz que no lo noto. Sin embargo, en la comunidad de invertebrados me va a quedar la marca, porque todas las especies que sean poco tolerantes a la baja de oxígeno van a desaparecer. Entonces yo voy a tener siempre, con la comunidad de invertebrados, voy a tener siempre ese tipo de marcas y ese monitoreo continuo en el río que esté muestreando. Hay un libro muy interesante que se llama Macroinvertebrados bentónicos o americanos, que fue editado por Eduardo Domínguez y Hugo Fernández de Tucumán, que justamente tiene muchísimo detalle acerca de cada uno de los grupos. Este libro reúne a los especialistas sudamericanos de cada uno de los grupos y intenta abarcar la diversidad de especies del continente. Si bien es un libro justamente muy abarcativo, algunos de sus capítulos son sumamente interesantes. El primero es un capítulo introductorio donde se puede ver un poco de metodologías de colecta, la relevancia de los invertebrados y algunas características generales. El segundo tiene lo que se llama una clave, que es una herramienta que utilizamos los biólogos para determinar especies, o sea, para identificarlas. ¿Cómo funciona esta clave? Bueno, es un texto que usualmente es dicotómico, o sea, tiene dos opciones. Elige tu propia aventura, pero para identificar una especie. Entonces, empieza con dos oraciones y uno tiene que elegir, bueno, a ver, ¿cuál característica se adapta a mi organismo? Por ejemplo, ¿tiene alas? ¿Organismos con alas? ¿Organismos sin alas? Bueno, entonces mi organismo tiene alas, voy a organismos con alas, y ahí empiezo y termino descubriendo que era tal pato, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso es eso mismo para invertebrados y para el nivel de orden, que es un nivel jerárquico dentro de la clasificación de los animales bastante alto, pero que les va a servir para ubicarse en qué capítulo del libro tendrían que profundizar. Yo creo que hasta el orden podrían llegar a manejar bien, sobre todo leyendo algunas particularidades de la anatomía de estos animales. Y por último, es muy interesante el capítulo 20 porque justamente habla de indicadores, o sea, el uso de los macroinvertebrados como indicadores. Ese libro, como les digo, es bien interesante, la lectura hay que hacerla con paciencia, pero sin duda va a aportar mucha luz acerca de este grupo a quien quiera estudiar. Bueno, buenas noches. Muy bueno todas las explicaciones también. Gracias por las aclaraciones, Cristian. Yo siguiendo con el tema de los indicadores estos, y viendo un poquito también la presentación que compartiste de Agüita, me va quedando una gran duda, que es, bueno, si hay referencias ya de qué esperar, que me pareció que habías dicho que sí, de acuerdo a cada ambiente, si hay algunas referencias que podamos ver de qué es lo esperable, qué es lo normal, de acuerdo a qué ambiente. Y también veo que mencionas varias veces el tema de cómo son indicadores, de acuerdo a distintas situaciones que puedan cambiar en el ambiente. El tema de los contaminantes, y bueno, hablando de que son muchos
los invertebrados hay muchos insectos, gran parte son insectos y bueno, y otros también seres que son afectados por agroquímicos. Dentro de los agroquímicos es un grupo muy amplio, ¿no? Entonces, lo que quisiera saber, ya que, por ejemplo, en nuestra producción, digo, tratamos de usar lo menos posible, pero siempre digamos, antiparasitarios, por ejemplo, se dan. Si hay algún trabajo o algunos trabajos hechos de acuerdo a grupos de antiparasitarios o antiparasitarios específicos, ya sean láctenas macrocíclicas, benzimidazoles, organofosforados, piretroides, lo que sea, si cómo afectan, digamos, luego de metabolizados, digamos, en las deposiciones de los animales, cómo afecta el ambiente. Sé que es un gran tema, he escuchado mucha cosa, pero bueno, sinceramente nunca he profundizado, no he encontrado información como más oficial, con resultados tangibles para tener información para poder elegir, ¿no? los principios activos que se utilizan también. Se habla mucho de la ivermectina, por ejemplo, pero en sí no he visto trabajos a nivel local acá, digamos, no digo que no hayan, sino que no he encontrado yo. No sé si hay algo como para tomar de referencia, porque entiendo cómo sería el proceso para evaluarlo, pero es un proceso que sinceramente no tengo las herramientas como para poder realizarlo yo. Y quisiera saber si ya hay algún trabajo hecho para poder tomar de referencia, para bueno, como decía, tener más información al momento de elegir los productos que utilizamos aquí. Bueno, eso sería más o menos. Mauro, gracias por tus preguntas y por profundizar en el tema. Te cuento, en cuanto a si hay adaptaciones por ambientes, a nivel regional, lo que conozco es que hay un equipo del Instituto de Limnología de La Plata que ha hecho el trabajo de adaptar los indicadores para los arroyos pampásicos, los arroyos de provincia de Buenos Aires. En ese caso, esos arroyos son bastante similares, tanto ambientalmente como por diversidad, a la mayoría de los arroyos que hay aquí en Uruguay. Esa adaptación ha sido chequeada a nivel argentino. A nivel uruguayo, hasta donde sé, no se ha usado mucho, porque, bueno, tampoco hay grandes diferencias con estas tablas globales. Más o menos cumplen lo mismo, y para mantener la estandarización, a veces es preferible seguir usando los valores originales globales que permiten usarlo en diferentes ambientes. Puntualmente, en tu caso, que tenés un refugio en la zona de balizas, tomaría cuidado del potencial de la influencia oceánica, ¿no? Ahí habría que ver si no tenés de alguna manera un desvío de la normalidad, ¿no? De lo que es esperable por la presencia de salinidad en las aguas, ya sea por el reflujo que hay de mareas o por también el propio spray marino, digamos, las olas, ¿no? Que llegan seguramente hasta el refugio, porque incluso sobrepasan ahí la ruta 10. En cuanto a lo de los agroquímicos, muy interesante también esa pregunta. Los estudios ahí son bastante lentos, avanzan bastante lento, porque se hacen por ensayo de toxicidad en cada especie y con cada agroquímico. Entonces, en ese caso, hay que hacer como algo muy específico. Quien tiene más avanzado, tengo entendido, es la Agencia Ambiental de Protección Ambiental de Estados Unidos, la EPA, que tiene una web que se llama Ecotox, donde vas a poder encontrar un buscador donde puedes incluir el agroquímico que tú quieres testear o probar, conocer más, y te va a aparecer una lista de especies en las que fue probado y las concentraciones en las que
ese agroquímico genera un impacto en las poblaciones de esa especie. Entonces, es un trabajo de hormiga, es un trabajo que como está hecho para Estados Unidos, no vas a encontrar las mismas especies que acá, pero sí vas a encontrar las familias, entonces tal vez de esa manera puedas tener una referencia de a qué animales estaría afectando y después hacer un chequeo en campo de si los encontrás, ¿no? Entonces, por ese lado capaz que es algo bien útil. Sí llama la atención de que, bueno, todo lo que sea insecticidas va a tener un efecto en caso de que llegue con todavía, digamos, sin degradarse, va a tener un efecto sobre la fauna de insectos y muchas veces también la tiene sobre otros artrópodos, sobre crustáceos, arácnidos, ácaros. Entonces, es otro grupo al que habría que tomar en cuenta para hacer estudios. Gracias, Cristian. Gracias, Maggie, por los foros. Realmente la presentación, como varios dijeron, espectacular, muy clara. Me sumo a la preocupación de Yelis. A ver, yo me identifico capaz que algún lugar concreto que para hacer este monitoreo en un curso en la Sierra de Mariscala, pero siempre con ese temor de, a ver, de no poder identificarlo bien, de no hacerlo correctamente, digo, esa falta a veces de conocimiento que pueda llegar a que te terminas haciendo un trabajo que después los valores no condicen con la realidad. Me parece bueno, me parecería que estaría bueno que, no sé si todos los refugios, el que esté interesado, capaz que empezar a pensar, a ver como grupo, a ver cómo podemos ir monitoreando esto con indicadores. Aunque sea, yo qué sé, no sé, no digo en todo el lado del predio, pero por lo menos en este caso, algún curso, tener ese monitoreo. Y pensar de repente en, no sé si hacerlo nosotros mismos con ese error o ver de forma de que alguien lo pueda hacer. Me queda eso de pensarlo como en grupo. Y bueno, muy bueno. Y bueno, esperemos ahora el de mamíferos para dentro de 15 días. Abrazo a todos. Buen día, ¿cómo están? Bueno, no quería dejar colgado esto. Damos por cerrado el foro. Igual saben que Cristian está en el grupo, así que a futuro si quisieran consultarle algo y eso, ahí está por acá. Pero bueno, como foro de intercambio lo cerramos por acá. Creo que ha sido muy rico. Agradecerte nuevamente, Cristian, este tiempo que dedicaste a compartir con nosotros y nosotras acá tu conocimiento y hacerlo de esta manera como de que pudiéramos entender, que es súper valioso. Así que nada, bueno, muchas gracias y gracias a quienes pudieron participar, a quienes lo van a escuchar después, a quienes se quedaron procesando. Gracias por estar ahí y bueno, les recuerdo que en 15 días tenemos un nuevo foro que será el de mamíferos con Nadia Bou. Abrazo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Quedo a las órdenes por cualquier pregunta, consulta. Gracias por las preguntas, por los comentarios. Y bueno, me llevo de deberes seguir mejorando la manera de popularizar estos temas. Sin duda es un gran desafío a generar alguna guía en los próximos años para que sea posible el uso de invertebrados de agua dulce como indicadores para cualquier persona que tenga interés.